Una de nuestras bandas favoritas en Radio UNIAC, un cuarteto que nos ha dejado también un trabajo siempre interesante, nutritivo en cuanto a la escena, cómo el rock también puede diversificar en muchos otros géneros y que las etiquetas, en realidad debieran quedarse así solamente. Matorral es uno de nuestros grupos de cabecera, ciertamente, y lo declaro aquí frente además a parte de sus integrantes que estarán próximamente embarcados en una aventura europea. Abbey Road además será el lugar. Sacarán algunos singles, tenemos historias que compartir con eso también y por cierto de buenas colaboraciones que se vienen. Un último concierto, eso sí, antes de que partan para las Europas, estará ocurriendo durante esta semana. Bueno, hoy día aquí en nuestro programa queremos darte la bienvenida a tantas canciones buenas a través de radio.uniac.cl, a través también de nuestro canal de YouTube, de nuestra aplicación para Android y por cierto nuestras redes sociales, @RadioUniac. Te saludamos a quienes se van conectando, a ti que te conectas a través de estas redes y por supuesto saludamos, le damos la bienvenida a Gonzalo Planet de Matorral acá en el estudio. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muriel? Un placer conversar contigo aquí. Bueno, muchas gracias. Una de las primeras personas además que nos apoyó, nos mandó videos, saludos, el nacimiento de un medio, también es importante para la música, así que te damos las gracias también doble, ¿no? Por el aporte, el apoyo, además colega desde la música y el periodismo y las comunicaciones musicales, así que nada, qué gusto poder tenerte acá, poder conversar acerca de estas nuevas aventuras de Matorral que siempre aparecen en el camino. Exactamente, siempre de repente, cada cierto tiempo aparecen estas aventuras, como tú dices, y nuestra próxima aventura es justamente ir a tocar a una serie de conciertos en Inglaterra. Entre fines de octubre y principios de noviembre vamos a estar allá haciendo hartas ciudades, algunos shows en Londres, otros en Brighton, Oxford, Hastings. Vamos a estar ahí viendo qué pasa con la música de Matorral, porque nosotros vamos a tocar como a clubes muy ingleses, por decirlo así, profundamente ingleses. Por ejemplo, ese típico pub que uno ve en las películas, donde llegan los tipos después de trabajar a tomarse una cerveza. A ese tipo de lugares vamos. Entonces no sabemos... Ya tienen como todo el panorama súper claro, a dónde van y quién va a ser su público, además. Exactamente, entonces... Sí, incluso muchos administradores de estos locales nos dicen, oye, yo no sé qué va a pasar acá, y estamos súper entusiasmados porque es algo muy distinto a lo que suele ocurrir acá en este tipo de escenarios, así que están súper entusiasmados también allá, igual que nosotros. Bueno, hay que decir que Felipe Cadenazo, Antonio del Fabio y Gonzalo Planet van a ir a reunirse con el cuarto Matorral, que es Ítalo Arauz, que está allá, me contabas. Bueno, qué bueno tener una patita justamente ahí para poder ver, hacer todo este testeo previo, pero qué interesante también que esté ya alguien empapado de la escena musical y de cómo van a ir a no solo mostrar su trabajo, sino que a generar trabajo, generar material. ¿Cómo se inscribe esa etapa también de la banda? Eso ha sido bien interesante porque por razones familiares nuestro amigo baterista Ítalo Arauz se fue a Londres por unos 4 o 5 años más o menos. Y él ya está en este punto totalmente inserto en la escena, ya está tocando con otras bandas, lo llaman productores para hacer grabaciones que necesitan baterías para distintos proyectos. Y bueno, él como ya tiene ciertos contactos allá, como tú dices, es una patita muy, muy, muy interesante tener a alguien ahí ya instalado, entonces ya sabe más o menos qué lugares serían los adecuados, con quién contactarse. Y de hecho, él estableció un vínculo muy bonito con una cantante chilena británica que se llama Naomi in Blue. Que ella, bueno, nació en Inglaterra, su mamá es chilena, pero ella está como reconociendo de alguna forma su lado chileno, empapándose de música como Los Prisioneros, Violeta Parra. Ella es periodista también. Y está como conociendo todo ese lugar, está muy entusiasmada, entonces para ella también es como, de alguna forma, simboliza nuestra unión de Matorral, Naomi in Blue girando juntos. No sé, pues como el encuentro de dos mundos de alguna forma. Entonces ella ha hecho muy buenas migas con Ítalo. Y bueno, van a estar grabando en Abbey Road allá. De hecho, Ítalo ya grabó las baterías para un single de Matorral en Abbey Road. Y que va a ser en colaboración con Naomi. No menor. O sea, no. De historias de lugares, y esta es una tremenda además. Absolutamente, porque Abbey Road es un estudio a esta altura súper icónico. Tiene
tiene estas salas enormes donde tantos artistas, no sé, los Beatles son uno nomás de los que han grabado tantos discos importantes. Y claro, Ítalo, él me decía, mira, yo vine hace algunos años a Londres de turista y me puse al frente de Abbey Road en la reja, diciendo, ay, alguna vez voy a grabar acá, alguna vez voy a grabar, y me decía, y lo estoy haciendo ahora, y no lo puedo creer, y está súper entusiasmado. Así que yo diría que esta gira de Matorral no solamente es viajar para hacer una serie de conciertos, conlleva un montón de otras subhistorias que son musicales, emocionales también. Sí. Muy, muy bonito todo. Me parece muy, muy simbólico también, pero muy concreto con respecto a la historia de Matorral en la música, ¿no? Porque, bueno, y que tiene mucho que ver también que se juntaran con esta chilena inglesa, básicamente, ¿no? Y que esté presente allá, porque las raíces igual siempre han sido muy importantes en la inspiración musical y territorial y de letras y todo lo demás en la agrupación, independiente de que se transformen otros códigos, de que el formato banda rock está muy presente. Hay esa cosa que siempre nos tira, ¿no? A la búsqueda. ¿En qué están ahora musicalmente, Gonzalo? Mira, nosotros lo que vamos a presentar allá principalmente es un disco que se llama Acto Reflejo, que lo publicamos hace no tanto tiempo. 2 años atrás. Más o menos, claro. Y de hecho ese disco lo lanzamos un poco adelantados porque Ítalo se iba. Casi de un día para otro nos dijo, oye chicos, salió esta cosa y me tengo que ir a Inglaterra. Entonces, tuvieron que apurar todo el proceso. Apuramos todo el proceso y él se fue y no pudimos presentarlo. Ahora ya vamos a seguir tocando en vivo en Santiago con otro amigo que nos acompaña en batería, Rodrigo Muñoz, que es muy talentoso él. Impresionante, sí. Fantástico él en la batería, pero con Ítalo no hemos tocado en un buen rato. Y claro, y como tú dices, yo creo que la música de Matorral puede ir transformándose a través del tiempo, como efectivamente ha sucedido. Uno tiene la línea de tiempo de los álbumes y todos van cambiando, pero yo siento que realmente se mantiene una esencia. Es algo que no sé si siempre podemos verbalizar tanto, porque creo que tiene que ver con cómo somos como chilenos, la música que escuchamos solamente por el hecho de estar acá, por más que escuchemos música de todo el mundo, y que es algo que nos dicen a veces extranjeros, nos dicen, oye, ¿sabes que esta banda es súper chilena? No te puedo explicar qué exactamente tiene, pero tiene algo muy chileno, no sé si es la forma de cantar, la pronunciación, claro, la manera. Porque cuando yo digo raíz, en realidad no tiene que ver con buscar un tipo de música, ¿no? Como música raíz, no, tiene que ver con traerme algo acá que lo hace... Que tú decías, eso es como medio inexplicable, porque además todos los discos son súper distintos también entre sí. Claro, y eso yo siento que ha pasado casi en todas las etapas de Matorral. Yo me acuerdo cuando lanzamos el primer disco, antes que existieran las plataformas digitales, antes que existieran plataformas como Spotify, por ejemplo. Yo me acuerdo de Felipe Cadenazo compartía música en otros sistemas, como Soulseek, no sé si escuchaste hablar de eso, compartiendo archivos, y ahí tú compartías con usuarios que podían ser de cualquier lugar del mundo. Y me acuerdo que en esa época, estoy hablando como hace 20 años atrás, alguien de Inglaterra le metió conversa, estaban compartiendo música, Felipe le dijo, yo toco en una banda, este chico le dijo, muéstrame una canción, y le mandó un tema que se llama Hasta que cubra el mar, que aparece en el primer disco de Matorral, y este tipo, que era de Londres, le decía, nunca he escuchado algo así, es como muy único, el ritmo que tiene, y yo creo que a eso se refiere lo que conversamos de estas raíces un poco inexplicables, pero que están ahí. Claro. Gonzalo Planes nos está acompañando porque estamos hablando de Matorral en el conjunto, pero también en el presente y todas las situaciones, aventuras y búsquedas y caminos que se han abierto, porque igual es un proyecto que ustedes han abierto en ese gran sentido de la palabra, a lo visual, a lo experiencial en los conciertos, a cuáles van a ser los conceptos que se utilizan, son muy cuidadosos con los detalles, son súper perfeccionistas. ¿Cómo ha sido eso también en este trabajo? Y ya que estamos hablando de este disco que salió un poco apurado y que todavía sigue siendo muy el presente de Matorral, ¿cómo ha sido justamente ese calibre también en el último disco? Mira, yo creo que lo que hicimos en ese último disco que seguimos desarrollando son algunas cosas que quizás no habíamos usado antes en otros discos de Matorral. Por ejemplo, el uso del sample. Que bueno, está tan extendido, digamos, en otros géneros, que es agarrar una pieza, que puede ser un fragmento, en algunos casos largo y reconocible, y en otros muy breve y casi inidentificable, y que eso te lo apropias de alguna manera, lo incluye en tu composición, y puede abrirse la canción a lugares que realmente no
no tenías en mente en un principio, como lugares insospechados. Como que nos ha sorprendido esa manera de trabajar con otros elementos que no usábamos antes. Por ejemplo, trabajar en el en vivo, como tú dices, que somos muy perfeccionistas, que tiene que sonar todo muy bien. Matorral se amplía ahora a un quinteto, en escena, claro, al menos, como cuarteto en el disco, pero en escena como quinteto, además de la base de guitarra, teclado, bajo y batería, y las voces, por supuesto, teniendo a alguien en programaciones. Y que está como con una unidad de samplers que está activando estos sonidos, pero en tiempo real, digamos. No es como una secuencia que está grabada totalmente, sino que eso nos permite, por ejemplo, improvisar en escena. Si hay una canción que tiene que extenderse un poco, nuestro amigo que es Diego Guilabert, que colaboró mucho tiempo con Girafardiendo y con otras bandas. Guilabert está ahí ahora con los samples, activando estas piezas en una unidad y muy atento a lo que pasa, porque no queríamos tener esta secuencia grabada que va de fondo y que es inamovible. Claro. Y eso hace que tú tengas que estar interpretando la canción de principio a fin tal cual, con un metrónomo, exactamente como está en el disco. Queríamos darnos como esa libertad de improvisar también, que es algo que yo siento que hemos hecho en toda la etapa de Matorral. Cuando éramos un trío súper rockero, también improvisábamos con esos códigos. Sí. Y ahora de otra forma. Oye, pero eso es muy entretenido también, porque también esa cosa como, claro, que mucha gente, y por favor, para los gustos colores, mucha gente que le gusta escuchar exactamente como sale en el disco, pero yo creo que ustedes han dejado muy en claro como qué es la experiencia del en vivo, y es mucho más. De hecho, es muy, yo lo decía, muy visual también, y eso es algo muy impecable que se ve acá. Oye, queremos seguir conversando, pero la verdad es que yo me embalo inmediatamente, y yo sé que tenemos que escuchar música, y esto es parte de lo que ustedes deberían conocer, de este último disco que se llama Acto Reflejo, y que nos sacó unos singles increíbles como Sobre la Profundidad o como Cada Cual, que es una de las canciones más escuchadas en Spotify de Matorral, debo decirlo. Así que vamos con esa, Cada Cual, Matorral, aquí en Tantas Canciones Buenas, y seguimos conversando junto a Gonzalo Planet acerca de lo que viene, de lo que está, de cómo se escucha, de qué están haciendo en vivo y tanto más que queremos preguntarle aquí en Radio UNIAC. Bueno, debemos aquí transparentar que Radio UNIAC toca harto Matorral, sí, lo sabemos. Es que también hay que mirar esta como ADN musical que también propone nuestro medio, y tiene que ver con poner atención y ojo a bandas nacionales de primera parte, y ciertamente con nuestro programa tratamos también de hacer eso, pero también de reconocer como esos lugares que pueden toparse, que pueden comunicarse con otras bandas, y es imposible no hacerlo cuando también integrantes de Matorral, como Felipe Cadenazo, por ejemplo, ha sido productor de una gran cantidad de discos también. Otra área de Matorral se ha dedicado, como por ejemplo con Antonio, con el tema de audiovisuales, ¿cierto? O hay como esa área familiar también que les ha acompañado a ustedes también. Tú mismo, Gonzalo Planet, que nos acompaña acá en Tantas Canciones Buenas, difundiendo música, proyectos, levantando espacio. Entonces me parece que hay como un entendimiento colectivo de una escena musical creciente que los ha mantenido muy como alerta y como hambrientos también de recoger también muchas cosas de esa escena. ¿Qué les ha alimentado también en este último tiempo? Y cómo se han comunicado también. ¿Cómo sientes que eso les ha servido también a ustedes como agrupación, ¿no? En general. Bueno, muchísimo. Yo creo que como tú dices, claro, Matorral no es solamente una banda que hace canciones y toca en vivo. Realmente nos interesa en distintos frentes estar como muy imbuidos en lo que pasa con la música chilena. Tenemos también como un cariño por la historia de la música chilena. La historia yendo bien para atrás, por ejemplo, no sé, yo he tenido la oportunidad de escribir libros sobre historia de la música chilena. Es algo que nos interesa desarrollar, no solamente como por conocer esa historia, sino también entender que nosotros y toda la escena, somos parte de esa historia también. O sea, se suele hablar de la historia de la música chilena hacia el pasado, pero nosotros en el presente estamos construyendo historia también, y creo que es algo que no hay que olvidar. Entonces está, digamos, por el lado de Felipe Cadenazo produciendo discos de otros artistas. Yo siento que para él ha sido súper enriquecedor eso, porque es estar en contacto con otros artistas, con otra manera de diseñar sus canciones, y él de alguna forma como productor guiando esos procesos, que a veces hay artistas que tienen ideas musicales muy buenas pero no saben cómo plasmarlas en el máster final, en el audio definitivo.
Entonces yo creo que para él ha sido muy enriquecedor, lo mismo que tú dices de Antonio del Fabro, a veces con Felipe también haciendo música para audiovisuales. Y yo en la difusión de la música, para mí ha sido bien interesante conversar con hartos artistas desde otro punto de vista también, porque yo tengo esta doble vida, como tú dices, de ser periodista y estar tocando. Que es una doble vida. Absolutamente. Una doble vida más bien pública, pero tú sabes que yo he tenido la oportunidad de tocar con muchos de estos colegas, algunos que están partiendo, otros que tienen grandes trayectorias y grandes historias, y ahora converso con ellos a veces desde otro punto de vista, pero con una complicidad también, porque manejamos códigos comunes, porque a veces me puedo saltar los managers para agendar la entrevista y que algo muy interesante, agilizar los procesos. Claro, agilizar los procesos es algo es importante en este trabajo, hay que decirlo. Absolutamente, entonces ahí tengo la fortuna a veces de poder llamar directamente al artista y decirle, oye, ¿sabes qué? Una entrevista, conversemos un rato de esto, pero vente al tiro para acá, no sé qué. Así que no, de verdad, esto suena como muy anecdótico, pero de verdad es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Oye, y me acordaba inmediatamente de tu libro Se oyen los pasos, que para mí fue ayer y que ahora estoy mirando y fue hace 20 años atrás, pero hacer la historia también, una historia también súper presente del rock chileno, y como mantener esa línea. Cuando te miráis y cuando miráis a tu banda, ¿cómo veís a Matorral en esa línea? Una banda que ha sido también premiada por este género musical también, Gabriel. Ha sido muy bonito eso, porque como tú dices, el tiempo vuela y yo tampoco no puedo creer cómo han pasado 20 años Gonzalo. Desde que salió ese libro. Son también 20 o 21 años del primer disco de Matorral, que salió casi en paralelo a ese disco. Y claro, de repente yo reviso los archivos y nos veo como tan chicos, tan flacos. No, cosa no menor al final también del día. No, es que el paso del tiempo es fuerte cuando miráis así ese tiempo. Pero loco, porque se siente como ayer. Se siente como ayer, como totalmente, nada. Pero escucho esos discos, veo esas imágenes y veo esta banda como súper ingenua, por ejemplo. Súper ingenua. Ahora no tenemos esa ingenuidad. Pero era una ingenuidad buena o mala. No, buena, totalmente. Era, por ejemplo, acercarse a la música con total arrojo, sin pensar tanto en procesos ni nada, llegar y grabar un disco, por ejemplo. Ahora yo no grabaría un disco como lo hice con Matorral en los primeros años, y creo que ninguno en Matorral lo habría hecho. Somos mucho más cuidadosos de cómo tienen que sonar las cosas, los procesos, pero antes era el arrojo de los veinteañeros, que se creen, que saben todo, y dicen, ay, vamos a grabar esto y vamos a hacer. Y creo que esas grabaciones de los primeros discos, que tal vez no son perfectas en el audio, tienen ese arrojo, comunican, digamos, eso que es un poco indescriptible, intraspasable, intransferible, perdón, y tienen esa riqueza. Entonces tal vez no son técnicamente perfectas, pero tienen esa experiencia inicial, que es como querer comerse al mundo, por ejemplo, y hacer conciertos súper apasionados, y escucharlo ahora y decir, tal vez esto podría haber sido distinto, pero... Ahora ya no lo haría, no lo hago de ninguna manera, pero oye, qué rico escucharme así, en ese momento. Sí. No, totalmente. Los discos, todos los discos, son siempre una fotografía de un momento, del país, del momento de los artistas, y en ese sentido creo que las grabaciones de Matorral reflejan muy bien también lo que significó ese periodo de los primeros años del 2000, cuando estaba cambiando la industria del disco, cuando los grandes sellos estaban en bajada, y de manera muy natural aparecieron sellos independientes porque había muchos artistas tocando y querían sacar sus discos, y se reactivó la escena de conciertos en vivo. Y conocimos a muchos colegas que estaban en la misma, con algunos éramos amigos, otros los fuimos conociendo en el camino. Yo siento que esas grabaciones de muchos artistas, como los primeros discos de Leo Quinteros, los primeros discos de Guiso, sintetizan más o menos ese momento. Creo que los discos Matorral no son la excepción. Claro. Sí, me gusta que los pongas en esa, también como en esa foto de ese momento, porque, claro, empezáis a ver, y no es lo mismo de esa escena a lo que pasó en el 2010, donde estaban estas mismas bandas, volviendo a sacar discos. Ustedes sacaron en el 2013 y en el 2015 discos que también fueron como muy power, siento yo también en ese momento. Estaba el Remoto Control, estaba después el Gabriel, y claro, verlos después en esa otra escena con otras cosas pasando también alrededor,
bueno, muchas cosas pasando en el país también, y cuánto de eso va permeando en lo que uno va haciendo musicalmente. Quizás me atrevo también a preguntártelo a ti como un periodista musical que ve justamente esos detalles también, ¿no? Cómo afecta el resto de las cosas que no son necesariamente musicales al momento de hacer música. No, totalmente. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando las primeras etapas de Matorral conocimos a Manuel García, por ejemplo, cuando él tocaba todavía en Mecánica Popular, sí. Estaba tocando sus primeros discos solistas y después tuvo unos años después una explosión súper grande y ya era como medio inalcanzable Manuel García. Ya no era llegar y llamarlo por teléfono, había mucho más filtro. Claro. Más gente entre medio. Pero como tú dices, claro, yo creo que desde el principio con Matorral, con toda esta ingenuidad que teníamos, yo creo que siempre nos planteamos, como una utopía, no sabíamos si iba a suceder, proponernos que Matorral iba a ser una banda de largo plazo. Como que siempre desde el principio nos propusimos eso. Visualizamos a Matorral como una banda de largo plazo y cuando los años avanzan, van cambiando las cosas. Entonces probablemente Matorral va a tener transformaciones, pero en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Nunca nos imaginamos que la banda iba a pasar de trío a cuarteto, por ejemplo. Jamás me iba a imaginar que íbamos a grabar un single en Abbey Road. Claro. Como hoy día ya son quintetos ya casi, ¿no? Si agregamos el sample. Exactamente. Entonces yo creo que sí, todos los procesos al principio, digamos, pueden ser un poco más inadvertidos, quizás no tener tanta conciencia de las cosas, pero a medida que van pasando, me parece súper bonito también eso de haber visualizado una banda de larga data, de largo aliento y pensar, nos vamos a esta aventura, no sabemos qué va a suceder, quizás puede haber pausas entre medio, pero diría que sí, un camino bastante enriquecedor y muy entretenido también. Me encanta que así lo sea, porque así lo pasamos bien todos y todas, viendo a Matorral en vivo. Ya vamos a hablar de una fechita que tienen esta misma semana aquí. Bueno, vamos a comentarlo. Pero primero nos vamos a escuchar un poquito de música, porque Matorral con Acto Reflejo nos dejaron un montón de canciones que tienes que escuchar una y otra vez, ojalá. Sobre la profundidad, escuchas en tantas canciones buenas aquí en Radio UNIAC. Bueno, yo me río porque acá tengo a Gonzalo Planeta, está haciendo baterías acá en la Matorral, nuestra banda protagonista del día de hoy. Y es que vienen con más aventuras, hay mucho que decir al respecto, pero sobre todo desear que les vaya muy muy bien. Es que por eso cuando hablamos de la vida y hablamos de los años pasados, bueno, acá entre medio en el en-off hasta de más paternidad hemos estado conversando con Gonzalo y cómo el paso del tiempo se siente hasta en nuestros hijos e hijas. Totalmente. Presentes, ¿no? Y en ese sentido también, claro, bueno, la música también pasa a ser ese reflejo ese acto reflejo de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que vamos viviendo. Y claro, esta es una nueva etapa más. Yo siento que la vida de este último disco de Acto Reflejo es todavía súper ahora, como que siento que no se han agotado los conciertos para reflejar ese camino, ni lo que ustedes van a poner en la gira. Pero me imagino que las ganas, quizás el mismo hecho de estar ahí, de hacer trabajo, va haciendo que la proliferación de canciones vayan aflorando un poquito más. ¿Cómo va esa parte, ¿no?, de la escritura? ¿Y cómo se trabaja hoy día en Matorral eso? Bueno, eso sucede totalmente lo que tú dices. Yo creo que cada experiencia lleva a nuevas canciones. Felipe Cadenazo es el compositor principal en Matorral y él va acumulando canciones de manera como bastante orgánica. No diría que hay un trabajo como de taller, porque hay artistas que por ejemplo se proponen grabar un disco y dicen, ya estamos girando con esto tanto tiempo, pero necesitamos un disco nuevo. Entonces hay que encerrarse y hacer canciones y sacar el disco en tal fecha. Nosotros no trabajamos mucho así, y eso explica que también hay periodos en que han aparecido discos muy seguidos de Matorral y otros con distancias más grandes, porque cuando están las canciones están y de repente nos ponemos a trabajar en su producción, pero las canciones van apareciendo de manera bastante natural, pero sí, las experiencias las hacen que surjan, y yo creo que todo este tramo que vamos a hacer de conciertos a Inglaterra, conlleva encontrarnos con Ítalo, claro, juntarnos con nuestra amiga Naomi in Blue allá y tocar juntos. O sea, hay primero un componente como emocional y familiar también, o sea, es reencontrarse con un integrante que es un amigo, ¿no? Es el integrante de la banda, claro, es un amigo de la vida. Exactamente, y es un amigo que está permanentemente llamándonos, diciéndonos, vénganse para acá, porque vamos a tocar acá, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto con Naomi.
y que ella es, como te decía, una artista chilena británica muy interesante, tiene unos discos muy bonitos. Ella suele tocar en la escena de clubes allá y de repente viene a visitar a la familia aquí y nos hemos encontrado acá en Chile. Ya. Sí, nos encontramos en su último viaje. Poquito, debo reconocer, como que solo tanteé un poco a ver qué era. Claro, no es muy difícil desde ese lugar como profundizar un poco en sus búsquedas. Tú nos puedes contar un poquito más, pero qué interesante que también haya como esa conexión como muy desde la experimentación, no sé, como que eso esté ahí también. Totalmente, bueno, sus canciones son muy interesantes y como te decía, ella también es periodista y está muy involucrada con su lado chileno, entrando desde hace algún tiempo. ¿Conoce harto de acá, de la música acá? Bueno, ella ha venido aquí y se ha llevado un montón de discos de muchos artistas, tiene una gran colección también de libros sobre música chilena. Ella nos vio hace un par de años cuando el GAM conmemoró los 50 años del golpe de Estado y nos invitaron en el GAM a tocar Matorral y Eduardo Gatti. Y hicimos juntos una actuación donde recreamos parte del repertorio de los Blobs. Y Naomi estaba en el público, nos contó después que ella había venido a cubrir los 50 años del golpe y estaba ahí. Nosotros después nos encontramos en persona en uno de sus viajes, pero ella ha estado muy interesada, ha hecho canciones que tienen que ver con Chile, una canción que tuvo que ver con el estallido social, por ejemplo, y me da la impresión que cualquier gran hito noticioso que surge en Chile, allá le dicen, oye, necesitamos que escriba sobre esto. Se lo mandan a ella. Se lo mandan a ella. Porque ha escrito para medios súper importantes, BBC, The Guardian, y es muy interesante que también sus canciones son muy sociales también, tienen que ver mucho con lo que está pasando en el mundo ahora. Y así que va a ser realmente, absolutamente enriquecedor este encuentro que es la gira también, pero que se va a concretar en una canción conjunta, que es lo que está ahí grabando Ítalo con ella allá. Bueno, ella es bien como folk más enchufado en el fondo. Sí, claro, es como un folk más eléctrico, por así decirlo. Está Ítalo colaborando con ella en grabación, en sus propias grabaciones. Ella acaba de grabar un disco ahora, me imagino que va a salir pronto, y así como nosotros estamos girando ahora en Inglaterra, es muy posible que ella venga a girar después. Matorral de gira y con Naomi Blue acá. Probablemente acá, en el verano, o qué sé yo, ahí tenemos que armar algo también eso a la vuelta. Ay, me la traen acá. Ya, ¿Habla español? Sí. Ah, ya, bueno. Sí. Aquí hacemos cualquier cosa, una mini traducción ahí, el Gonzalo nos ayuda. Porque, invitadísima, así que qué interesante también lo que pase acá. Este próximo 2 de octubre, a las 20 horas, van a tener una suerte de mini despedida acá, para el público chileno. Así es, una mini despedida. Vamos a estar tocando Matorral en la sala SCD Egaña. Este jueves 2 de octubre a las 20 horas nos va a acompañar una banda amiga que se llama Salas FC. Y vamos a estar, tocando después de un largo tiempo, porque cuando se fue Ítalo, nuestro amigo en programaciones, Rodrigo Muñoz, pasó a la batería. Y pasamos mucho tiempo ensayando. Y baterista también. Yo lo vi de bajista en muchos proyectos. ¿Sí? Baterista. Sí, no, es que Rodrigo es un talento extraordinario, realmente, y pasó así, sin más, así a la batería, y la batería, yo no diría que las canciones de Matorral son difíciles de escuchar, pero las baterías a veces no son tan fáciles de interpretar, los bajos tampoco, no sé, a veces Felipe me dice, toca los bajos así, estoy transpirando. Pero así que no es llegar y tocar las canciones. Claro. Rodrigo lo ha hecho increíble. Entonces vamos a tocar ahora, después de harto tiempo, canciones de todos los discos. Tiene un énfasis en Acto Reflejo, pero canciones de todos los discos de Matorral. Esto es el 2 de octubre en SCD. Vamos a tener los discos en vinilo también, los álbumes. Buenísimo. Gabriel, Acto Reflejo. Va a haber un descuento para quienes compren su entrada con las ediciones en vinilo. Y vamos a tocar este jueves 2 de octubre y unos días después ya partimos a la siguiente aventura de Matorral. ¡Ay, qué bueno! Me encanta esta aventura porque viene como cargada de energía, como que están con mucho power y me gusta verles así de entusiasmados además con lo que va a pasar allá, poder compartir también con ese público, públicos distintos también, ya los tienen todos visualizados, y ya toda esa gente que va a salir de Las Pegas, se va a ir inglés a tomarse una birra, ya saben que van a encontrarse con la música de Matorral ahí al final del pasillo. Bueno,
todo aquello, el UK Tour de Acto Reflejo y mucho más, que parte el 26 de octubre, por allá, con fechas ya confirmadas. Nos encanta. Muchas gracias, Gonzalo, que por haber venido también antes a contarnos de todo esto, de todo lo que se viene. Mucho éxito por allá, que lo pasen muy bien. Muchas gracias, un placer conversar contigo, Muriel, acá en Radio UNIAC. Le ponemos entusiasmo. 2 de octubre, 20 horas, Salas S de Gaña, junto a Salas FC, otro proyecto musical, además de Matorral, en vivo, por cierto, y con todos los vinilos y discos y tanto más que puedes encontrar también ahí presentes. Queremos darte nuevamente las gracias y vamos a despedirnos con una canción un poquito más antigua de la agrupación. Nos quedamos con Boleta de Cambio, favorita por estos lados. Ya, vamos con eso, Matorral, aquí en Tantas Canciones Buenas.